Si querés Marian, te paso te pongo el un punto reporte ahí, de... así sigue explicando lo que quería decir Gustavo Noriga, que es biólogo, no sabía que eras biólogo. Sí, sí, soy licenciado en Ciencia Biológica de la UBA hace 2 vidas más o menos, pero bueno, Dos algo, vidas. Ah, pero algo el estudio aprendí queda, el estudio queda. el estudio que era y una forma de razonar científica. Con Ujú. respecto a los datos que da Mariana, que aumente, que uno de los artículos decía que las internaciones o los casos en infantes tuvieron un pico, pero un pico en valores muy bajos no significa nada y muchos casos en niños tampoco significan nada. Desde el principio se sabe que el coronavirus ataca muy diferencialmente respecto de la edad. Es muy grave respecto de los mayores de 60 años y la peligrosidad va bajando con la edad. Y cuando llega a adolescentes y niños se convierte en una enfermedad que es muy difícil de distinguir en términos de resultados de una gripe común, que la gripe en Argentina tiene resultados muy tremendos. Hay 60.000 muertos por año por muertes por enfermedades respiratorias en Argentina, que está en el mismo rango de lo que pasó en Argentina con el coronavirus. Hay un dato para mí que es muy evidente, que es el siguiente. Hace 5 semanas que en la ciudad de Buenos Aires hay presencialidad plena, se rompió la burbuja, están todos los chicos en el aula, en todas las escuelas. A lo largo de esas 5 semanas los casos no pararon de bajar, estamos en un mínimo en la ciudad de Buenos Aires, también en el resto del país, pero me pongo acá con los datos de la ciudad de Buenos Aires. Estamos en un mínimo, las unidades de terapia intensiva bajaron de 450 camas ocupadas en el pico de la pandemia en el sistema público a apenas 60, 70 en este momento. Es claro que la vuelta a clases no repercutió en la discusión de los casos. Eso no es algo para discutir, es un hecho. Pasaron 5 semanas y estamos en uno de los mejores momentos de la pandemia desde que comenzó a subir a mediados del año pasado. Entonces, me parece que además de evaluar que no es un riesgo significativamente mayor que el de la gripe para ese grupo etario, hay que decir que el costo de no tener clases es gravísimo, y no solo es gravísimo, sino que es diferencial. Las escuelas privadas tienen muchísimas más clases que las escuelas públicas. Ese es un gran punto del debate, La efectividad Gustavo. de la educación a distancia ha sido Sí. muy distinta en la escuela pública que en la escuela privada. Lo que estamos haciendo Y ha sido muy ahora defectuosa es también, por muy varios defectuosa. motivos. Pero es un punto interesante el que planteas ahí, que es lo que va a venir después, ¿no? Porque algún día se va a terminar, por Exacto. suerte, esta pandemia. ¿Cuál es el costo de todo esto? Y te lo pregunto 2 también años, a 2 vos, años Gustavo, y a con un Mariana. deterioro, 2 años con un deterioro en la educación, sobre todo con esta cosa diferencial. Tenemos el 60% por lo menos de los niños que están en situación de pobreza en este momento. Si además a eso le sacamos la única herramienta que tienen, que es la educación, por un riesgo que no se distingue de riesgos anteriores para ese grupo etario, lo que estamos haciendo es algo tremendo que compromete a la población y compromete a la sociedad de acá en muchos Ahora, años más. Sí, Perdón, Mariana. Gustavo, vos fijate que coincidimos en todo. Sí. Y vos me estás diciendo que yo doy una fake Eso es news alarmista. cuando los casos de los niños con COVID, por las razones que habías explicado antes, que estuviste viendo todo el programa, que hay una gran preocupación porque en el grupo pediátrico que no está vacunado, y se da la situación de chicos sin vacunas con adultos vacunados, que igual los podemos contagiar, y que se ha visto en el mundo, y si uno toma Israel, por eso planteaba el ejemplo de Israel como ejemplo. Tenemos el espejo de lo que está pasando en el mundo, de lo que está pasando en Israel, en Estados Unidos, en Escocia. No por ser argentinos vamos a pensar que no nos va a pasar. Ya cometimos errores políticos, no nosotros, ni vos ni yo, los que nos gobiernan, de decir que había más preocupación por el dengue o que esto iba a ser solamente una gripecita. Y lamentablemente, Gustavo, vos como biólogo lo debés saber, un virus se replica con nosotros circulando, porque requiere de nosotros para vivir. Son parásitos intracelulares obligados los virus. Con una población que no está terminada de vacunar, circulación viral alta,
que implica que va a haber mayores mutaciones, mayores variantes, que a ciencia cierta no podemos decir si esas variantes van a tener mayor poder patogénico o no que las que tenemos ahora, o si van a afectar más a los chicos o no que los que tenemos ahora. Cuando vos analizás las curvas y la baja de casos de terapia intensiva, también es importante marcar que la gente que está internada en terapia intensiva hoy tiene 20 años menos que los que tenía el año pasado. Por supuesto, porque eso tiene que ver con la vacunación. La vacunación eso tiene que ver los parámetros de edad. Tiene que ver con la vacunación. Pero se empezó a vacunar desde los mayores. Sí, te escucho, perdón. Se empezó a vacunar a los mayores porque son los mayores los que están en riesgo. Por eso, una vez que estén vacunados, necesariamente la edad de los que van a estar internados va a ser menor. Pero si uno quiere copiar al mundo, como decís vos, Argentina es uno de los países que más restrictivos tuvo respecto de las clases. Ojalá copiemos al mundo, porque entonces querría decir que habríamos tenido muchas más clases de lo que tenemos. Y además Argentina es un país que está al borde del abismo, económica y socialmente, y rifar 2 años de educación por una potencial mutación que afectaría a los niños en el futuro, que no sabemos si va a suceder o no, me parece directamente criminal. Me parece que es algo que no puede... Bueno, pero ni vos ni yo, hoy por hoy la situación es la que yo digo. Les interrumpo un segundo, Gustavo. Déjame terminar con esto. Sí, hoy por hoy la situación es la que yo digo. En la ciudad de Buenos Aires y en la República Argentina se volvió a las clases presenciales y los casos siguieron bajando, las unidades de terapia intensiva se siguieron desocupando y la cantidad de fallecidos por día ha disminuido.